Hola, continuamos con la lectura del libro El sufrimiento y la restauración de Job, el rumbo que toma el sufrimiento. Podemos decir que la sinfonía del sufrimiento la interpreta la orquesta que se compone de instrumentos de cuerdas, de viento y percusión, donde podemos escuchar notas admirables y otras aburridas. Sin embargo, todos los cristianos que seguimos al director de la orquesta de nuestra vida, sin importar cuál sea la circunstancia de nuestro sufrimiento, Él nos da la capacidad de llevar el peso de la prueba. ¿Por qué? Porque Él nunca permitirá una carga pesada en extremo que ni tú ni yo podamos soportar. Además, Él nos da la salida en medio de la aflicción o tentación. 1 Corintios 10:13. Las discusiones en cuanto al sufrimiento tienden a tomar un camino que se bifurca en dos direcciones muy conocidas, una en el nivel teológico con el libre albedrío del ser humano y otra en el nivel abstracto del pensamiento filosófico, de modo que existen debates sobre su causa, sus efectos, sus limitaciones, la permisión divina y por qué Dios no interviene en tal asunto. Esta ha sido la discusión desde el inicio de la humanidad y lo seguirá siendo debido a que no entendemos la mente de Dios, puesto que sus caminos y pensamientos son más altos y profundos que los nuestros. Isaías 55, 8 al 9. Nosotros corremos el gran peligro de caer en una de estas dos tendencias, errores y direcciones fundamentales sobre el sufrimiento. El primer error es cuando culpamos a Dios y le atribuimos todo el sufrimiento del mundo como el castigo divino hacia la humanidad. El segundo error es justo lo opuesto. Se trata de cuando damos por sentado que la vida cristiana para quienes sirven a Dios nunca incluirá el sufrimiento. Estas dos posiciones son erróneas por completo desde el punto de vista teológico. En primer lugar, no tenemos el derecho de acusar a alguien sin conocer su situación por el sufrimiento que está pasando y decir que Dios le está castigando por su pecado. En segundo lugar, los ministros que predican que los cristianos nunca van a tener problemas ni a padecer sufrimiento están fuera de la palabra de Dios y no la conocen en absoluto. ¿Por qué? Porque si Dios no libró ni rescató a su propio Hijo del sufrimiento, ¿qué vamos a dejar para ti y para mí? El propio Jesús dijo que tendríamos aflicciones, luchas, pruebas, enfermedades y cargas de todo tipo. Juan 16:33. Unos las tendrían de una manera y otros de otra. Así que mira lo que nos dice la palabra. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 1 Pedro 5, 9 al 10. Como ves, todos padecemos. Lo bueno es que el autor del libro de Job tuvo el cuidado de dejar establecido que ni tú ni yo tenemos el derecho de acusar a alguien como lo hicieron los tres amigos de Job, al decirle que está sufriendo porque es la voluntad de Dios. Esto es absurdo y contrario a la Biblia. Cuán devastador es para una persona enferma que la visite en el hospital algún cristiano sin tacto, amor, misericordia y compasión. Incluso escuchar que le diga, usted debe haber hecho algo malo o cometido un gran error o pecado para estar así. Repito, esto es absurdo. ¿Qué me dices si fueras tú el que estuviera sufriendo en una cama de dolor? ¿Te gustaría escuchar esto? También el gran error de apuntar, atribuir, culpar y acusar a Dios y decir que Él es responsable por todo el sufrimiento que hay en el mundo es otro gran error y una enorme equivocación teológica. Hay que trazar un punto medio, nivelar la balanza y estar claro desde el punto de vista teológico al decir que el sufrimiento es tanto culpa del hombre que no conoce a Dios por sus pecados, donde Dios usa el sufrimiento como un recurso de disciplina para atraerlo a Él, como también el sufrimiento para el cristiano es posible que tal persona esté en dolor al ser probada su fe, integridad, fidelidad y carácter delante de Dios, así como lo fue Job. Nunca debemos precipitarnos en juzgar a los demás que sufren. Ni tú ni yo conocemos las circunstancias por las que pasan, mucho menos conocemos los motivos y las intenciones de sus corazones. Solo Dios lo sabe. Como verás,
Los dedos acusadores de los 3 amigos de Job no los llevaron a nada. El libro de Job deja bien claro que el sufrimiento del patriarca no solo se debió a ningún pecado o error moral de su parte, ni siquiera todo el dolor y sufrimiento es la consecuencia por un mal cometido, sino por una permisión divina. A pesar de eso, muchos cristianos usan como ejemplo y base los discursos sin fundamento, las frases erráticas y sin importancia como la de estos hombres, a fin de condenar a los demás. La iglesia está llena de fariseos que culpan a otras personas mientras ellas mismas son sepulcros llenos de suciedad e hipocresía. Gran parte de los cristianos se han olvidado de la parábola del buen samaritano en Lucas 10 y de la parábola de las ovejas y de los cabritos en Mateo 25. Por otro lado, somos conscientes que a veces Dios usa el sufrimiento para disciplinar a algún cristiano que se está descarriando o ya está descarriado. Entonces, el Señor en su misericordia usa la corrección, ya sea a través de una enfermedad o una determinada aflicción que le haga reaccionar a fin de traerlo de vuelta y mantenerlo en el camino. Hebreos 12, 5 al 11. Recuerda que durante el tiempo de su ministerio, Jesús estuvo sanando al pueblo y no causándole dolor y sufrimiento al pueblo. Así que nosotros tenemos que hacer lo mismo, sanar los corazones quebrantados y sufrientes.